Eh, ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Por favor? Bueno. Entonces, demos unos 5 minutos en lo que terminen de conectarse los compañeros, si es que van a venir más. Y pues, agenda para hoy. Hoy es la conferencia y dependiendo a qué hora terminemos, pues también vamos a tener una pequeña presentación. Y pues proyecto todavía no lo han aprobado, pero igual si quieren se los muestro. Uy, están entrando varios que no son de la, con su correo, que no son de la facultad. Hoy hay más que la semana pasada. Y eso que ya fueron fundaciones. Sí, cabal. Y eso que ya fueron fundaciones. Igual hoy es la conferencia de Emily. No la van a dejar sola. Sí, alguno de su sección. Sí, cabal, faltan los de Emily. El domingo califica ella. Entonces ahí, suerte para los que se le califiquen el domingo también. Es que, bueno, no sé cómo califiqué ya. Ah, ¿Vos fuiste el que se apuntó 2 veces? No, creo que sí, va. Se apuntó conmigo y yo voy a esperarlo, nunca se apareció. Entonces, no sé, es que hubo alguien que se apuntó. No sé, bueno, entonces, bueno, lástima, vos yo te puse en rojo porque no te presentaste. Ajá, sí. No te presentaste y ahí ya. Yo puse como que no te presentaste, entonces, bueno, sí salen vacas. A ver. Sí, se me hizo raro que hayas estado 2 veces. Me fundaron sin saber. Tal vez, bueno, no sé. No creo que por molestar hayan puesto tu carnet ahí o sí. Te iba a esperar y puse en el WhatsApp que ya podían pasar y todo. Que hace rato me llegó tu correo de que, de que sí, siempre no era tu horario. Sí, para los que estén presentes, tomen una captura de su, o sea, una captura de pantalla de la conferencia y vamos a ver si se las tomamos como pregunta en la calificación del segundo proyecto. El problema es que no podemos dar puntos extra, pero el que no esté le quitamos puntos, eso sí se puede. Sí, a los que estén no les podemos dar puntos, pero a los que no estén sí les podemos quitar. A ver, correo. Bueno, eh, no, al,
Byron, el conferencista, me dijo que hasta las 1:30. Voy a esperar que me diga que sí ya está listo. Avisa si hay modelo. Vamos a ver, esperemos que no. Ya está listo. Entonces el tema de la conferencia es patrón interpreter en JSON, con JavaScript, o sea, con JSON. Y va a estar impartido por el compañero Byron Antonio Orellana Álvarez, es estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Actualmente trabaja en Estudio 31. Tuvo un emprendimiento ahí en la universidad, dando tutorías de programación y matemáticas, y también tuvo un voluntariado en Coesis. Actualmente está en octavo semestre de la carrera. Es graduado de bachiller industrial y perito en computación. Tiene habilidades en lenguajes de programación, testing, framework, metodologías ágiles, bases de datos, arquitecturas de programación, servidores de aplicaciones web, diseño gráfico, entre otros. Entonces quedan en buenas manos, mucha. Le dejo el tiempo aquí a Byron Antonio, y gracias a ustedes por asistir y a él también por darnos la conferencia. Buena onda, José. A ver, ¿qué tal? Mucho gusto, jóvenes. ¿Cómo les va? Eh, Hoy vamos a hablar algo que es bien importante eh, en su carrera. Ahorita, ustedes que están en Compi 1, créanme que esta charla les va a ayudar. Y no solo para Compi 1, sino que para Compi 2. Nos va a acompañar en toda la carrera. O sea, ahorita esto va a estar... esto del método intérprete es crucial aprenderlo, porque sí lo usan bastante. Y créanme que es bastante útil. Entonces, bueno, sin tanto bla, vamos a empezar, pues. Y vamos a empezar con la presentación. Entonces, como dijo ya José Fernando, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el patrón interpreter con JavaScript, eh, más específico con JSON, va. Vamos a utilizar JSON. Entonces, eh, para empezar, ¿alguien tiene alguna idea de qué es o a qué se refiere el patrón interpreter? Alguien ahí que levante la mano y diga, yo soy el valiente, que va a decir, Simón, sí sé. O aunque no sepan más, si tienen alguna idea de qué creen para ustedes que es el método interpreter o un patrón interpreter. No, pues bueno, va. Entonces, ¿qué es el patrón interpreter? Vamos a empezar viendo qué son. Bueno, para empezar, eh, nos dice que es un patrón de diseño. Eh, pero es uno de los patrones de diseño más complejos que existen, porque para su funcionalidad hay que saber bastante programación orientada a objetos, ¿va? Entonces, ahí tenemos que recordar tiempos de IPC1, ¿va? Entonces, vamos a, a recordar todo eso de la programación orientada a objetos, de las bases, de las 4 bases fundamentales de la programación orientada a objetos, que es polimorfismo, herencia, y la otra no recuerdo cuál era, pero bueno, la que más importa ahorita es polimorfismo, herencia, y también vamos a ver lo que es recursividad. Entonces tenemos que tener claros esos, sí, encapsulamiento, exacto, sí. Bueno, que no se utiliza en el patrón interpreter, pero sí se utiliza el polimorfismo y se utiliza la herencia. Aparte que también se utiliza recursividad. Si ustedes recuerdan sus cursos de estructuras y todo eso, van a saber que recursividad es un dolor de cabeza. Entonces ahora unamos eso con, con herencia y polimorfismo, pues es un poco complejo, ¿va? Pero pues que sea complejo no quiere decir que sea imposible de aprender, ¿verdad? Es sencillo, ya después de que ustedes entienden el concepto como tal,
créanme que es muy sencillo de asimilar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se utiliza el método intérprete? Pues básicamente se usa para definir un lenguaje, para construir expresiones regulares y que estén concatenadas cadena con cadena y con cadena y con cadena. Pronto van a entender esto. También para definir un lenguaje que permita representar distintas instancias de una familia de problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, todo va a ir conectado uno con lo otro. O sea, básicamente es eso. Entonces, ¿cómo se utiliza el patrón intérprete? Aquí mismo les estoy dando como eh, un esquema, un pequeño esquema de cómo se utiliza el patrón intérprete. Tiene diferentes participantes. Se les dice participantes, pero pues son estas como clases de aquí. Como les digo, recordando temas de IPC1, pues este es un diagrama de clases, ¿va? Y pues aquí nos explica más o menos cómo se interpreta esto. Ok, entonces para empezar se necesita lo más importante, una expresión abstracta. ¿Qué es esto de acá? Una expresión abstracta. ¿Qué es esto? Pues una clase abstracta o una interfaz o algo de lo cual las otras clases puedan heredar a sus hijas, ¿va? Entonces, esta puede declarar, va a estar declarada en todos los hijos o en todos los nodos que dependan de ella, ¿verdad? Además, vamos a utilizar expresiones terminales. Ustedes pueden relacionar esto con, en este caso, como en Compi se ve esto, como eh, no terminales y terminales. Los tokens terminales, los no terminales y todo eso. Entonces vamos a tomar como una expresión terminal a la instancia que es requerida, sí o sí, que aparezca en una sentencia, que es aquí en donde se agrega expresión terminal. Va a heredar de una forma directa. Igualmente va a heredar una expresión no terminal. ¿Cuál es la diferencia? Que la expresión no terminal puede tener expresiones terminales o puede tener expresiones no terminales. Básicamente, pues no sé si ustedes ya vieron todo esto porque no sé cómo está el lenguaje ahora, pero normalmente lo que se hace es que existen expresiones no terminales, las cuales derivan en otras expresiones que pueden ser no terminales, y hay recursividad por la izquierda, recursividad por la derecha y todo eso. Entonces ustedes pueden tener diferentes nodos y pueden derivar en otros nodos y en otros nodos y así. Y hasta el que llegan a una expresión terminal. Entonces, básicamente una expresión no terminal puede contener expresiones terminales y expresiones no terminales, pero siempre va a estar heredando todo de una expresión abstracta. Pero obviamente esto no puede funcionar si no existe algún contexto o algún cliente que, que nosotros tenemos como un factor externo. En este caso, nuestro cliente o nuestro contexto eh, tendría que ser la información que esté fuera de la expresión abstracta. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro cliente, que en este caso sería JSON, el cual va a enviar la información que obtenga de parte de la expresión, va a ejecutar de forma recursiva todo este proceso de acá y de resultado va a dar un contexto. ¿Ok? Este contexto va a ser pues, la información global del interpretador. Ok, si no entendieron nada, no tengan pena. Hay un ejemplo visual aquí en el cual ustedes pueden comprender un poco más fácil esto. Ok, imaginémonos que tenemos nuestro árbol. Entonces, esto de aquí es nuestro archivo de entrada, se podría decir, nuestro, nuestro estímulo externo o lo que vamos nosotros a analizar y lo enviamos dentro del método intérprete. Imagínense que esta es la clase abstracta y dentro están todos los hijos que dependen de la clase abstracta. Y aquí hay expresiones. Entonces esta expresión viene aquí y va a necesitar de otra expresión. Entonces va a ser una recursividad y va a llegar a esta expresión.
Entonces los puntitos negros significa que ya pasó algo y está derivando a otra cosa, y está derivando a otra cosa, y está derivando a otra cosa, y así. Y si se dan cuenta, hasta el final, cuando ya llegan todas las expresiones terminales, nos devuelve un resultado, ¿ok? Es obvio que tiene que haber una salida, ¿verdad? Una salida específica. Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta el momento de lo que se está explicando? No, bueno, supongo que no. Bueno, está bien, excelente, no hay dudas. Va. Entonces, viendo esto, vamos a lo que nos interesa. Un ejemplo práctico. Ok. Vamos a tener nuestro archivo de texto aquí. Bueno, aquí en mi caso yo lo manejo con un backend y con un frontend. Pero pues, o sea, esto lo tengo ya para no perder tanto tiempo haciendo cosas que nada que ver con esto. Entonces, vamos a ejecutarlo, pero vamos a empezar a construir poco a poco lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, al menos en mi caso, yo para este ejemplo eh, utilizo eh, TypeScript y vamos a instalar en el lado del backend. Bueno, yo lo tengo como en el lado del backend, pero ustedes lo pueden manejar como sea. Pueden tener un solo archivo y tener todo esto. Yo porque lo tengo todo organizado y para mí que es mejor tenerlo todo organizado porque créanme que aquí es donde ustedes tienen sus clases abstractas, excepciones, expresiones, instrucciones, sus símbolos. Y las instrucciones se pueden alargar a cíclicas, condicionales. Obviamente ya cuando vean los proyectos van a ver a qué me refiero. Que esto puede extenderse algo bastante, bastante largo. Entonces, créanme que es muy, muy importante tener una muy buena organización al principio del proyecto para que ya después no nos compliquemos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a instalar, primero que todo, vamos a tener un, un package.json y vamos a poner eh, nuestra información acá. Este va a estar aquí adentro. Y el main va a ser la carpeta build index.js. Ok, eso no importa. eh, ya que tenemos esto, vamos a inicializar también lo que es TypeScript. O sea, TypeScript es utilizar JavaScript de correcta manera. Es como usar JavaScript, pero nos obliga a hacerlo de forma tipada. Entonces, nosotros tenemos que inicializar TypeScript. Para eso hay que instalarlo. Y pues vamos a inicializar el archivo de, de TypeScript, que sería un tcconfig. Y vamos a poner que la dirección de salida sea build. Ya que tenemos esto, que estas son configuraciones básicas y no es algo complicado. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos la carpeta CRC con nuestro source, donde nosotros vamos a manejar nuestras clases, pero también vamos a tener nuestra carpeta build, que es a la que va a ser la funcional, se podría decir, porque va a estar escrita en JavaScript. O sea, no se puede ejecutar ningún archivo en TypeScript, a menos de que sea TCX, pero normalmente TypeScript siempre necesita compilarse. Entonces, vamos a utilizar, bueno, vamos a instalar en este momento todo lo que sea necesario para que esto funcione. Entonces, vamos a instalar, eh, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y para qué vamos a instalar todo esto, para que no estén tan en el aire. Lo más importante, bueno, vamos a activar cores, que esto nos va a servir, en mi caso es como tengo comunicación desde el backend al frontend, para para que no existan problemas de violaciones de accesos y protocolos, igualmente con Express es para el servidor de Node.js. Vamos a instalar JSON, que pues es lo que nos importa instalar.
Vamos a instalar Morgan y Nodemon, que estos van a ser para controlar el flujo y que nosotros no tengamos que estar cerrando la aplicación y volviéndola a abrir o estar haciendo la terminal. Igualmente con Copy. Copy lo vamos a utilizar porque al momento de nosotros generar un archivo .json, va a crear un archivo .js y nosotros tendríamos que estar moviéndolo a la carpeta que necesitamos. Pero en este caso vamos a usar eh, pues eh, Copy, que es como que una herramienta de NPM que nos ayuda a hacer esto más manual y pues y TypeScript, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, mientras que esto se crea, vamos a empezar eh, colocando unos comandos en el package.json. Como les digo, estos comandos, pues lo único que hago aquí es, por ejemplo, al momento de construir, va a revisar los archivos TypeScript, va a estar observando cualquier cambio que exista en cualquiera de estos archivos TypeScript y los va a modificar. Va a hacer una construcción automáticamente. Igualmente, si nosotros corremos dev nodemon, lo que va a hacer es que igualmente va a estar observando si hay algún cambio en TypeScript, lo va a construir acá. Entonces va a crear un nodemon build index.js y va a jalar siempre la información del index.js. Y al momento de hacer el JSON, que este es un comando de package.json, bueno, ustedes lo pueden poner como un script de package.json, lo que va a hacer es correr el comando JSON. De hecho, nosotros, como les digo, podríamos hacerlo así manual, como JSON y poner la carpeta en donde está y hacer todo eso, pero pues, o sea, hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿va? Entonces, para eso es este comando, ¿va? JSON, SR controllers y todo esto, y pues, poner el analizador, ¿va? Listo. Ya se terminó de instalar. Eh, Me faltó una, que este es el link. Bueno, pero bueno, esto sería para la configuración inicial. Nada más esto es para levantar el servidor. De ahí en más no vamos a tocar absolutamente nada de esto. Entonces, por ejemplo, bueno, el frontend lo vamos a ver después. El watch lo vamos a levantar con el comando npm run build. Y si me va bien, cosa que no fue, es que estoy en la carpeta incorrecta. Ok, si todo va bien, me va a construir un archivo con el nombre de build. A ver, ¿qué pasó? Es que esto me lo está poniendo aquí. 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 Lo único que vamos a hacer es mover esto para acá. Y mover este para acá. El package. Reemplazarlo. Y el package lo aquí. Perfecto. Va. Entonces, a ver. Si no, lo eliminamos y lo instalamos otra vez, no importa. Va. Vamos a instalarlo otra vez. Igual no se tarda mucho. Igual, pues, para mientras que se instala esto. Listo. Aquí. Aquí. Vamos a instalar esto. Si no, vamos a hacer lo siguiente. No hay clavos. ¿Y ahora qué? Me está tirando errores. No tendría que tirar errores. ¿Qué me dice esto? Que... Vamos a borrar esto. Vamos a ver aquí en dónde está esto. Sí.
No quiere jalar. Ok. Creo que ya está, ¿no? Vamos a ver. No me deja. Me dice que no hay en backend una carpeta que se llame así. Es que está dentro de CRC. Ok, va. Error de capa 8, perdón. Entonces esto lo vamos a copiar aquí. Ahí está. Va, ahí está, con razón. Ahí está, ahora sí. Ahora sí vamos a instalar esto y ya no hay problema. Va. Bueno, para no perder tiempo aquí, mientras se instala esto otra vez, vamos a empezar viendo lo importante y vamos a explicar un poco de JSON. Para esto les recomiendo al 100% que utilicen la documentación original de JSON. Porque es cierto, a veces nos cuesta leer documentación o nos cuesta leer qué es lo que necesitamos de cada cosa. Pues lo primero que hacemos es ir a Stack Overflow o algo así, ¿va? O en YouTube. Pero realmente sobre estos documentos, solo la documentación oficial. Entonces, y además creo que no está tan complicado porque pues aquí nos dan bastantes ejemplos, entonces nosotros podemos ver más o menos aquí cómo usarlo. De hecho, hay errores que se habían pasado se puede decir, de generación en generación, pero cuando uno se pone a analizar la información aquí que nos da la documentación oficial, es mucho más sencillo crear la sintaxis, ¿va? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es imprimir un tipo de dato. Eso es lo único que vamos a hacer. Utilizando JSON. Para que ustedes puedan entender cómo se hace el método intérprete. Entonces, bueno, ya, ahora sí. Si se dan cuenta que ya inició en modo de observación y me creó la carpeta build. Si se dan cuenta, todo esto está en JavaScript. Y pues ya se ve como que muy marciano, un poco marciano. Aquí tal vez no mucho, pero ahí van a ver que van a haber momentos en los que ya esto ya no se entiende, ¿va? Pero de ahí, para esto sirve el build. Entonces ahora vamos a levantar el servidor. Y si todo sale bien, pues ya nos debe levantar el servidor. Y otra vez estoy en otra carpeta que no tiene que salir. ¿En dónde está? Va. Listo. Ahora sí. Ya nos dice que el servidor está en el puerto 5000. Entonces si nosotros nos vamos a localhost, puerto 5000, pues ya, aquí está. Bienvenido al ejemplo. Pues ya está levantado el servidor. Entonces, eso es lo importante. Ya tenemos levantado el servidor y ya de esto no nos encargamos. Cada quien realmente lo utiliza como quiera. Si ustedes quieren hacerlo, yo lo hago como, me acostumbré a hacerlo como modelo vista controlador, que es la manera más óptima para hacerlo. Porque realmente en el frontend ustedes ya solo se encargan de mandar a llamar a la API y ya no se ocupan de nada más. Y en el lado del servidor, pues solo envían el resultado y ya estuvo. Pero si ustedes quieren hacer algo combinado, pues están en todo su libre derecho. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra definición léxica. Entonces, JSON se compone de diferentes formas. La primera tiene una definición léxica y tiene una definición sintáctica. La definición sintáctica se diferencia porque en el léxico empieza con un signo de porcentaje. Esto que tengo aquí es un código de JavaScript. O sea, nosotros podemos meter código de JavaScript puro dentro de
¿cómo se le podría decir? Llaves de esta manera, con porcentaje llave y así. Entonces nosotros aquí podemos escribir código JavaScript. Para definir nuestra sintaxis, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, estamos dentro de JSON y dentro de esto, hasta que terminan aquí los dos paréntesis, termina la definición léxica. Aquí solo se van a definir tokens, solo se van a definir, ¿cómo se le dice? Patrones o ¿cómo se les decía? Expresiones regulares. Aquí solo se van a definir tokens y expresiones regulares. En cambio aquí en lo semántico o en lo sintáctico, ya se empieza a hacer todo lo que sea de sus árboles de precedencias y sus no terminales, terminales y todo ese desmadre que hay que hacer, ¿va? Entonces, bueno, como les digo, lo único que vamos a hacer es imprimir. Y pues si nos da tiempo vamos a hacer alguna suma que resta, pero pues eso ya va a depender de si el auxiliar nos da el tiempo, ¿no? Pero pues va. Lo primero que vamos a hacer es que dentro de esto del análisis léxico vamos a empezar a poner nuestros tokens. Si se dan cuenta, aquí tengo el final del análisis léxico, ¿verdad? Entonces, lo que tengo es que este proyecto va a ser case insensitive, que quiere decir que no va a ser, por ejemplo, si yo pongo imprimir, ¿sí? De esta manera, no me lo va a detectar, me va a detectar un error. En cambio, si yo pongo que sea case sensitive, aunque esté de esa manera, me lo va a detectar correctamente. Pero pues en este caso vamos a hacerlo case insensitive, para no ponernos más complicaciones. Entonces, para definir tokens o palabras reservadas, vamos a meterlas siempre entre llaves dobles, bueno, perdón, entre comillas dobles, y ponemos la palabra reservada. Entonces, esta sería, en este caso, imprimir. Vamos a poner nuestra palabra reservada y pues vamos a hacer que esta palabra retorne. La palabra reservada es print. Pues ustedes pueden separarla o ponerle el nombre que ustedes quieran, pero en este caso para yo tenerla, le voy a poner sprint. Los tokens, los símbolos y todo eso también igualmente se ponen entre comillas, punto y coma. En este caso vamos a utilizar punto y coma. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente para que estemos en sintonía todos. Vamos a ver, se pueden poner comentarios de hecho y son de esta manera. Vamos a imprimir algo así, texto, punto y coma. Esta es una entrada válida. Imprimir número 5, 3. Estas son entradas válidas. Imprimir. Creo que no tengo decimales. Pero pues una entrada válida sería 3.5. Sí. Entonces, normalmente los proyectos lo que hacen es, esto es lo más básico. Ya teniendo esto y teniendo la estructura que ahorita les voy a enseñar, con el proyecto se van bien. Pero pues obviamente no es tan sencillo siempre, ¿no? Pero con esto ya pueden avanzar bastante. Entonces, bueno, teniendo esto, vamos a decir que esta es un token reservado y va a tener el nombre de punto y coma. Vamos a poner de esta manera, punto y coma. ¿Qué más? ¿Qué más tokens tenemos? No sé si ustedes han hecho esto con el método del árbol, que venían y ponían, este token va a venir y va a ponerse así, de esta manera y de esta otra, y va a depender esta de esta, y se hacían su autómata finito de su autómata finito, y es para que sí, es que eso es horrible, horrible. Entonces, con esto nos ahorramos todo ese trabajo. Y pues, lo único que vamos a hacer es identificar cuáles son los tokens, ¿no? En este caso, este es un token, una palabra reservada, este es otro token. Esto de aquí
es importante, lo vamos a tomar todo como un token únicamente. ¿Por qué? Porque no importa que venga dentro de las comidas, a menos de que no sea otra comida doble, pero va a venir cualquier otro tipo de texto, o van a venir números o símbolos alfanuméricos o cosas por el estilo, y lo tiene que detectar bien. Entonces, imagínense estar analizando cada uno, ¿no? Entonces, todo lo que venga dentro de las comillas va a ser aceptado. Entonces, esto lo vamos a tomar como un token. Esto de aquí también lo vamos a tomar como un token, un paréntesis que cierra y un punto y coma. Y así. En el caso de los números, igual, estos son un token. Y en el caso de los decimales también, este es un token, pero este sí tiene su especialidad. Hay que hacer una expresión regular para esta. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a tener, como les digo, el paréntesis que abre aquí. Y vamos a retornar un paréntesis que abre. Vamos a ponerle para abre. Es un paréntesis que abre. Y un paréntesis que cierra. Ok. ¿Qué más? Si nos da tiempo, vamos a hacerlo, vamos a dejarlo por aquí. Nada más como un guiño. Símbolos de suma, resta, multiplicación y división. Y pues sus palabras reservadas. Entonces, aquí igual ustedes pueden meter espacios en blanco, caracteres gigantes, pueden poner llaves, mayor que, menor que. Algo que sí es bien, bien importante, en el caso de mayor y menor que, eso se los digo de una vez, es que si ustedes ponen mayor igual, en este caso, así, mayor igual, sí. Este es un plugin que me lo pone, pero imagínense que tienen el símbolo mayor igual, así. Y debajo de esto tienen el mayor, les va a salir un error al momento de ustedes compilarlo. Y se los digo desde ahorita, porque esto les va a ahorrar un montón de dolor de cabeza. La jerarquía de las operaciones, como ustedes las pongan, importa bastante en JSON. Es como las precedencias. Si ustedes ponen primero las precedencias, por ejemplo, la multiplicación, la división al principio, y al último ponen, no, mejor dicho, si ustedes ponen la suma y la resta al principio y ponen la multiplicación y la división al final, la precedencia de operaciones va a salirles al contrario, va a salirles mal. ¿Por qué? Porque toma siempre primero los primeros datos y después los últimos. Entonces, si ustedes tienen este símbolo acá y lo ponen, al momento de que ustedes ejecuten les va a salir un error porque esperaba otro símbolo, que va a ser este. Entonces yo les recomendaría que hagan esto, que los pongan al revés, para que después de que tome este, si toma este símbolo, pues ya lo detecta como el otro símbolo. De lo contrario, pues no lo toma como el símbolo anterior. Entonces es un consejo sano que de verdad les doy y que sí, sí funciona bastante. Entonces va. Después de esto vamos a poner estos caracteres especiales que quieren decir este de acá, que ignore todos los archivos que tengan saltos de línea y todos los archivos que tengan alguna, ¿cómo se le puede decir? Una tecla reversa o algo así, o una tabulación. Esto es una expresión regular de toda la vida. Pueden haber una o más eh, tabulaciones o algo así. ¿Qué quiere decir esto? Este paréntesis vacío, que no lo tome en cuenta. Normalmente JSON, al momento de ser compilado, va a ser compilado en lenguaje de JavaScript. Entonces, básicamente nosotros podemos escribir JavaScript dentro de esto. Y dentro de las llaves lo va a detectar como un código de JavaScript. Entonces, nosotros podemos poner lo que sea con esto. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta expresión regular, que es la expresión regular de una cadena de texto, que es la que estamos haciendo aquí. Y como les digo, la vamos a retornar como una cadena. Pero antes de eso, vamos a hacer un substring, una función de JavaScript, para poder quitarle las dos comillas. Aquí está acá y está acá. Y esto lo tome como el texto nada más. Esto lo pueden hacer o no lo pueden hacer, dependiendo de sus gustos, dependiendo de lo que les guste hacer o no. Si lo hacen, no hay problema. Si no lo hacen, pues tampoco hay problema, pero depende de lo que les digan, va. Entonces nosotros tenemos nuestro texto aquí y va a ser de tipo cadena.
Igualmente, es lo que les digo, vamos a poner directamente lo que vamos a utilizar, que van a ser estas de acá. No vamos a usar todas, solo se las dejo como ejemplo para que ustedes entiendan eh, a lo que voy. Tienen aquí el símbolo decimal. Si se dan cuenta, lo tengo antes. ¿Por qué? Porque aquí detecta, bueno, aquí lo tengo antes y esto está mal. Porque si detecta aquí que está el punto antes, o sea, va a detectar que esté el punto antes. Y este está como obligatorio, porque aquí no, aquí al final de esto no tiene un signo de interrogación, que obviamente puede venir o no venir. Pero en este caso, como es un símbolo decimal, sí o sí tiene que venir. Y si yo pongo esto antes, el token que va a esperar siempre va a ser un decimal, en vez de esperar un entero. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo abajo. Pero en este caso, pues como no lo vamos a usar, vamos a eliminarlo. Los caracteres, pues en este caso caracteres lo vamos a utilizar para eh, los chars de toda la vida, que solo son una sola letra. La diferencia entre este y una cadena es que este sí tiene que tener un dato aquí y este puede tener cero o muchos datos. Por eso tiene el asterisco. Y este sí tiene que venir sí o sí. Esto especifica que solo tiene que venir una vez. ¿Ok? Igualmente con los booleanos puede venir true o false o como les pongan, is true, is false o true false con mayúsculas o como sea. Lo vamos a quitar también. Vamos a ver si lo quitamos o no, porque realmente eh, pues no los voy a utilizar, solo sería de esto. Entonces, va, vamos a tener dato entero y dato cadena. Ok, va. Teniendo esto, ya hicimos nuestras primeras expresiones regulares, nuestras primeras palabras reservadas y nuestros primeros símbolos. Ya tenemos nuestro análisis léxico realizado con JSON. Pero falta algo importante, algo que es bien, bien importante. ¿Cómo va a detectar que finalizó? Y regresamos a lo mismo. ¿Para qué es el B? Este es, fíjate que, vamos a ver, regular expressions. Fíjate que esta B yo la utilizaba como para que terminara como que la cadena. Entonces siempre iba a esperar un final de cadena. Entonces, si viene algo más acá, que no sea número, pues ya lo termina con esto. Pero no sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Si hay alguien que sepa, yo lo usaba por ese motivo y siempre me funcionó, pero ahí sí te estaría mintiendo si te digo que sé exactamente, ¿verdad? Pero, pero sí, yo recuerdo que era para eso. Word boundary. Yo creo que sí es para eso. Para determinar si al final de la cadena viene algo más que sea diferente a la cadena y ya lo toma como un token por aparte. En este caso, pues si te das cuenta, solo lo utilizo con los números, porque si puede venir una letra o algo así, pues ya se salta otro número. Por ejemplo, puede venir algún texto así como esto o como esto. Entonces esto ya me lo toma como un texto aparte y solo me toma los números. Realmente así es como yo lo utilizaba, pero sería ver la documentación oficial. Entonces, bueno, como les decía, y hablando de terminales, vamos a tener un terminal. Esto se hace con un símbolo especial que JSON provee, que es EOF. Este símbolo va a retornar igualmente un EOF. Vamos a poner así para que no haya confusiones. Y eh, esto va a especificar en el momento en el que la cadena o el texto se acabe. Es decir, si nosotros tenemos este texto aquí, lo va a detectar y al final va a venir un E o F, que se lo va a agregar JSON automáticamente a nuestro archivo de texto. Entonces, bueno, teniendo esto, cuando llega a este punto, pues sale de la cadena y ya se acaba. Si no, va a estar en un ciclo infinito en el cual nunca va a salir, ¿verdad? Y de último, ya teniendo todo esto, pues
nos hace falta algo que es súper importante dentro de un análisis léxico y es detectar errores léxicos. Entonces, normalmente a mí me enseñaron de una forma en la que ponían aquí y hacían una lista y anidaban esto y anidaban lo otro y todo. Y realmente a mí nunca me funcionó, entonces por eso les digo, lean la documentación, ahí hay bastantes ejemplos. Y entre esos encontré un ejemplo en el cual ponía nada más esto como un punto, que el punto sí significa que puede haber un error léxico, pero lo único que va a hacer es un return y ustedes le pueden poner error o le pueden poner inválido. Vamos a ponerle inválido. Ok. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí vamos a retornar, vamos a ver nada más los errores léxicos. Entonces, ya, terminando esto, ¿qué es el análisis léxico? Nos vamos a tirar directamente al análisis sintáctico. Si se dan cuenta, aquí tengo un comentario que dice precedencia. Entre el análisis léxico y empezar a hacer el análisis sintáctico, nosotros podemos poner nuestra precedencia. ¿Cómo se hace? Es fácil. Jason nos dice que nuestra precedencia puede venir por la derecha o la izquierda. Ustedes saben que la precedencia puede ser por izquierda o puede ser por derecha, dependiendo de cómo nosotros queramos hacer nuestro árbol. Entonces hacemos lo siguiente. Tenemos nuestra precedencia por la izquierda, que normalmente las precedencias por la izquierda van a ser para la suma, resta, multiplicación, división y todo, a menos de que sea un número negativo. Si es un número negativo, la dependencia creo que va a venir por la derecha o va a venir desasignada para que nosotros lo tomemos en cuenta. Pero realmente, pues normalmente se utiliza en términos matemáticos la precedencia por la izquierda. Entonces, vamos a poner nuestra, como les decía, aquí pueden poner por división. En este caso son las que tengo yo aquí. Y si ponemos left suma o más, como lo tengo, más y menos aquí arriba. Ok, entonces eh, la precedencia va a venir desde mayor precedencia aquí hasta menor precedencia. Entonces, ya sea que se lo expliquen a ustedes en el proyecto o que ustedes lo investiguen por su propia cuenta. Pero la precedencia sí tiene un orden específico. Normalmente, no sé, con el ingeniero Bautista, él enseña lo de la precedencia y explica perfectamente el por qué. Y es que básicamente nosotros tenemos nuestras operaciones y se van derivando en un árbol. Si nosotros vamos regresando en ese árbol, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, dependiendo de la precedencia, vamos a hacer una multiplicación antes o vamos a hacer una suma antes. Imagínense que ustedes tengan un if y hay algo que se le llama cortocircuito. Imagínense que ustedes tengan un if, sea 1 igual a 1, and, vamos a ponerlo así, 2 igual a 3. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que pues 1 igual a 1 es falso. Bueno, entonces, si es falso, ya no tiene que hacer esta condición. Pero si esto es falso, entonces ya no tiene que volver a hacer esta condición tampoco. Pero hay muchas veces en las que uno tiene estos casos acá y se le llama cortocircuito porque alguna condición si queremos que se cumpla y otra no. Entonces, a esto se le llama cortocircuito. Pero pues ustedes podrían investigar un poco más sobre eso. Eh, Les va a servir bastante tal vez para este proyecto y también para Compi2, porque ahí sí les evalúan eso del cortocircuito. Va. Entonces, luego vamos a poner nuestras instrucciones. Aquí estamos definiendo un parámetro de inicio de la definición de la gramática. Vamos a iniciar con init o ini. Aquí como tengo, vamos a poner init. Entonces, vamos a decir que init va a derivar en instrucciones. In of. Si ustedes llevaron lenguaje, bueno, saben qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar si saben qué estoy haciendo aquí?
Exacto, gramática BNF, exacto, eso estoy haciendo. Si se dan cuenta, básicamente eso es lo que voy a hacer en este momento. Y JSON nos da esa opción de hacer una gramática BNF de una forma bien sencilla, pero bien sencilla. Entonces, para estas instrucciones lo único que vamos a hacer es retornar o vamos a subir al árbol. Imagínense que esto sea un árbol. Como de esta manera, vamos a ver. En la presentación lo tenía. A ver, sí, es esto. En esta presentación, imagínense que aquí van a ir bajando en el árbol. Entonces nosotros vamos por eso es que hay tantos returns. Y por eso van a haber tantos returns. Porque nosotros lo que vamos a hacer es ir retornando los datos guardados en cada uno de los nodos y los vamos a ir subiendo hasta la raíz. Entonces nuestra raíz va a ser nuestra raíz instrucciones. Entonces todas las instrucciones se van a guardar acá. Todo lo que hagamos ahorita. Entonces vamos a ir rapidito y las instrucciones, como es un no terminal, estas pueden derivar en lo siguiente. De hecho, déjenme poner aquí un punto y coma. Ahí está. Siempre traten de ponerle punto y coma a esto. De preferencia si lo ponen abajo para que ustedes se den cuenta que tienen aquí el punto y coma. Si no, muchas veces se van a confundir y van a decir por qué no sale esto. Y se van a frustrar. Entonces, ¿qué pasa? Es como la sintetización. Sí, algo así es. O sea, básicamente es eso. Entonces, ustedes vienen y estas instrucciones van a derivar en más instrucciones. Entonces, esto va a ser de una forma recursiva. Las instrucciones pueden ser impresiones, if, while, do while, for, breaks, returns, todas esas instrucciones. Y van a derivar en una instrucción. Porque tenemos que salir de... Si se dan cuenta, esta gramática es ambigua, tiene ambigüedad por la izquierda. Pero, pues, en este tipo de procesador, ¿cómo se llama? Sí, sintetización. Ajá, algo así como un tipo de sintetización. Este tipo de instrucciones, bueno, este tipo de analizadores lo que va a hacer, pues, son usados para hacer una gramática ambigua por la izquierda. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que esta instrucción se vaya juntando o que se vaya guardando adentro de las instrucciones. Entonces con código de JavaScript. Y bueno, si ustedes se preguntan qué es este dólar, significa la primera instrucción. Si pongo aquí el 2, me va a retornar esta segunda instrucción. Es como una variable, véanlo como una variable. Entonces las variables empiezan desde 1, desde el primer no terminal o terminal. En este caso puede ser terminal o no terminal. Lo único que importa es el orden en el que vayan aquí. Por lo tanto, aquí en instrucción y instrucciones lo que van a hacer es que a las instrucciones le van a ir juntando o le van a hacer, imagínense que este es un arreglo de instrucciones, entonces a este arreglo de instrucciones lo que van a ir es guardándole cada instrucción que ustedes realicen. Entonces van a hacer un push de la segunda instrucción. Entonces aquí a las instrucciones lo que van a hacer es ir guardando cada instrucción. Y después de esto, el dólar es esto de acá. Estas instrucciones van a ser igual a la instrucción 1. Así. Entonces, estas instrucciones, o cuando ustedes toman el dólar, quiere decir como si fuera el dólar cero. O el título, se podría decir, de nuestro terminal. Y lo vamos a igualar para que esto cuando se retorne aquí al init con todas las instrucciones aquí, ya puestas. Entonces, este es el caso de las instrucciones. Vamos a hacer una instrucción. Porque todavía aquí no estamos viendo terminales. Aquí solo estamos viendo puros no terminales. Todos estos son no terminales. De hecho, algo que se me olvidó decirles es que esto puede derivar tanto en instrucciones como que solo tenga una sola instrucción. Y esto se hace de la siguiente manera.
Se pone aquí para que tenga un mejor orden, ¿va? Pero básicamente es esto. Las instrucciones derivan en instrucciones o pueden derivar en una sola instrucción. Esto para romper la ambigüedad y que no haya un ciclo infinito. Entonces, acá vienen ustedes y esto, el dólar dólar o las instrucciones van a ser igual al contenido de lo que tenga la instrucción 1. Lo ponemos aquí porque como aquí estamos haciendo un push entonces de dólar 1, estamos haciendo un arreglo. Entonces esto lo vamos a guardar en un arreglo para que obtenga el contenido. Entonces, ahí está nuestra instrucción. En este caso solo vamos a tener una instrucción que va a ser la instrucción imprimir. Vamos a imprimir. Y lo único que va a hacer esto es, lo vamos a poner, si se dan cuenta, todas las instrucciones que están como no terminales les voy a poner en mayúscula para no confundirme. Esto solo es por orden, ¿va? Y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta instrucción va a retornar esto de acá. Pero ahora viene lo importante y lo interesante de esto. Yo aquí en nuestras instrucciones pueden venir símbolos que no conocemos, que son extraños, que son estos de acá, un símbolo inválido. Entonces, no solo puede venir una instrucción, sino que puede venir un símbolo inválido. Y este símbolo inválido lo único que va a hacer es, vamos a dejarlo vacío para mientras. Pero lo que va a hacer es retornar un error, que nosotros lo vamos a capturar de forma externa. Esto para no interrumpir con el flujo de esto. Igual puede haber un error sintáctico. Si se dan cuenta, cambia de color porque este error ya lo detecta JSON como una palabra reservada. Entonces, este va a ser para los errores sintácticos. Y esto de invalid va a ser para los errores léxicos que existan. ¿Ok? Entonces, igual este lo voy a dejar vacío para mientras que hacemos lo demás. Pero hay algo importante también. Este imprimir va a terminar con un punto y coma, ¿ok? Y el error también va a correr toda la instrucción, se va a saltar toda la instrucción si existe algún error semántico y lo va a tirar hasta que encuentre un símbolo que nosotros le pongamos de escape. En este caso le vamos a poner un punto y coma como un símbolo de escape. Esto solo para que al momento de encontrar un punto y coma se recupere la aplicación o se recupere la gramática y detecte la siguiente línea de una forma normal, o sea, sin ningún problema. Igualmente aquí en el imprimir, pero este lo vamos a hacer, bueno, si quieren lo podemos aquí, pero normalmente, bueno, dejémoslo así. Entonces, si se dan cuenta aquí, punto y coma, y ahora sí, vamos con lo importante y a lo que vamos, al imprimir. El imprimir va a tener siguiente, esto, va a tener esto. Sí, eso es lo que queremos que nosotros nos detecte. Que exista la palabra imprimir, que exista nuestro paréntesis abierto, que exista nuestra expresión, porque dentro de esto puede ser una expresión, un número puede ser una expresión, un decimal puede ser una expresión, un booleano puede ser una expresión. Entonces, vamos a tomar esto como una expresión. Entonces, lo podemos poner de la siguiente manera. Obviamente, así como está, no lo vamos a poner porque pues, para eso utilizamos palabras reservadas. Entonces, aquí vamos a usar expresión, porque lo que vamos a hacer aquí es una expresión. Va a ir siempre una expresión. Aquí va a ir la palabra reservada a imprimir, que nosotros le pusimos como resprint. Este va a ser un paréntesis abierto y este va a ser un paréntesis cerrado. Y va a finalizar con punto y coma. Pues lo finalizamos con punto y coma porque va a ser parte de la gramática. ¿Ok? Entonces, esto lo que va a hacer es que va a detectar la impresión y lo que esté dentro de acá va a ser la acción que va a realizar. Lo podemos dejar así, que no hay problema, o vamos a hacer lo siguiente. Como todo esto tiene que subir, recuerden que todo esto va a ir subiendo hasta instrucciones. Las instrucciones es el árbol como que la raíz principal.
Esto lo van a entender cuando ya vean nodos y tengan que hacer un árbol AST o un árbol abstracto. Entonces, ahí tienen que ver eso. O sea, por eso les digo, esta gramática tiene que ser muy importante para todo eso. Entonces, el imprimir aquí, lo que va a hacer es que va a subir aquí. Si se dan cuenta, esto sube aquí imprimir lo guarda acá, y esto sube instrucción, y esto sube aquí, y esto sube acá. Bueno, eso yo creo que ya quedó claro. Entonces, esto vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahorita vamos a dejarlo así, para mientras, porque solo estamos haciendo la sintaxis. Aquí solamente estamos haciendo sintaxis, no estamos haciendo nada de programación más avanzada. Aquí es puro BNF y una expresión como esto de acá es una reservada. Bueno, esto es un no terminal, como lo pusimos como no terminal. La expresión puede derivar en expresión más expresión. Puede derivar en expresión menos expresión. Puede derivar en bueno, si se dan cuenta que está ambiguo. Si ustedes lo dejan así, va a haber una recursividad infinita. Entonces, no sé si ustedes vieron esos ejemplos cuando estaban cuando han estado en los cursos o algo así, en donde ponen T es igual a T y E es igual a E, y E va a estar dentro del paréntesis, y esto y el otro. Y todo esto va a derivar dentro del mismo. Entonces, por ejemplo, en lenguajes a nosotros nos ponían a separar todo eso. Decían, no, es que esto tiene ambigüedad y usted tiene que hacerlo sin ambigüedad. Entonces esto venía aquí, expresión, entonces venía expresión, deriva en expresión prima, y expresión prima deriva en expresión no sé qué. No sé si ustedes lo vieron, y si no, pues que felicidades, porque eso era un dolor de cabeza. Sí, sí lo vieron, perfecto, sí, entonces sí. La verdad que eso era un dolor de cabeza, eso era de venir aquí y hacer, o sea, para tratar de quitar la ambigüedad que había, y que quedaran al principio puros terminales, y hacerlo de una forma con el método del árbol. Entonces, en este caso no lo vamos a hacer. JSON nos da la oportunidad de que no lo hagamos. Entonces, nos hace un poco más perezosos, pero pues lo importante es saber usar la herramienta y saber qué estamos haciendo. Entonces, bueno, como les digo, solo vamos a manejar enteros y cadenas. Entonces, una expresión puede también ser un entero y puede ser una cadena. Sí, perfecto. Y ya, eso sería, si se dan cuenta, ya no hay ningún no terminal. Si hubiera algún no terminal, cosa que sí van a ver en sus proyectos, que aquí van a poner, por ejemplo, van a poner condición for, van a poner condición while, van a hacer un return y así. Y todo esto va a tener su propia sintaxis y van a hacer lo mismo que estoy haciendo yo, pero pues ya con sus lógicas, ¿va? Entonces, esto es lo único que vamos a hacer. Si se dan cuenta, es algo bien, bien pequeño. Bien, bien pequeño para todo esto. Ok, antes de poner algo más aquí, ¿alguna duda? Ok, si no hay dudas, vamos a seguir. Eh, Vamos a empezar haciendo nuestros símbolos. ¿Qué es lo más importante? Empezar a hacer nuestro árbol, nuestra tabla de símbolos, hacer nuestro árbol sintáctico, nuestros símbolos y nuestros tipos de datos, los que vamos a utilizar. Entonces, para esto, vamos a hacer una clase. Eh, bueno, las clases estas las voy a copiar nada más y solo se las voy a explicar porque también nos queda mucho tiempo. Pero aquí realmente lo único que hacemos es un tipo de dato. Eh, Vamos a tener un tipo de dato aquí. Esto es porque está tipado, porque es TypeScript. Si lo separamos un poquito, lo único que va a tener aquí es un tipo de dato. En este caso va a ser un tipo de dato entero y de cadena, dijimos, ¿verdad? Entonces vamos a quitar esto de acá. Vamos a tener un tipo de dato entero y un tipo de dato cadena.
Entonces, eh, esto de num solo va a ser una enumeración de qué tipos de datos van a existir. Nosotros vamos a tomar esto y el tipo de dato eh, lo vamos a utilizar bastante para nosotros hacer validaciones. Por ejemplo, si nosotros nos dicen que podemos hacer una suma entre un string y un entero, para hacer una concatenación tenemos que verificar que no se sume. Por ejemplo, si tenemos algo así como que 5 más 5, esto tiene que ser igual a 55 y todo como una cadena, ¿sí? Porque lo que está haciendo es concatenando esto. Al contrario, si les dicen que no se puede hacer ninguna concatenación de ese tipo, tienen que validar que no se puede hacer eso. Entonces, para eso van a utilizar los tipos de datos. Y para estos tipos de datos también vamos a necesitar algo que se llama el símbolo. Bueno, un símbolo. Este símbolo lo único que va a hacer es, va a ir tomando el valor de, del constructor y va a ir tomando todos los datos. Aquí viene algo bastante importante. Si se dan cuenta, nuestro constructor tiene su tipo de dato, va a tener un identificador, que esto no lo vamos a usar ahorita en este ejemplo, pero ya se imaginan, ¿verdad? Si vamos a usar identificadores, eso quiere decir que vamos a usar variables. Entonces nosotros podemos poner const id igual a boolean. Entonces nosotros vamos a poder enviar esto como un identificador. Este va a ser el tipo de dato que está aquí y el valor. Imagínense que este fuera igual a 5. Entonces el valor este puede o no venir. Eso es lo que significa este simbolito de aquí. Puede o no venir. Y pues ya con eso ustedes hacen sus funciones para ser identificadores y tipos de datos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a guardar en una tabla de símbolos. ¿Alguien sabe qué es una tabla de símbolos? O si tienen bien claro el concepto de tabla de símbolos. ¿Alguien que me pudiera decir la donde se guardan todos los ID? Sí, básicamente sí. Pero pues obviamente se van a guardar los ID y todos los símbolos que existan. Pueden no solo guardar ID, sino que van a guardar métodos, van a guardar funciones, van a guardar arreglos, van a guardar structs, van a guardar todo. Obviamente en el caso de structs, arreglos y métodos, lo único que van a guardar son las referencias. Todos los tokens se guardan ahí. Como te digo, sí y no, porque no se van a guardar números. Solo se van a guardar, como decía el compañero antes, identificadores, se pueden guardar arreglos, se pueden guardar eh, structs, se pueden guardar métodos y, y funciones. Un método y una función pues, normalmente se diferencia porque un método no tiene ningún dato que pueda retornar, pero una función sí puede retornar tipos de datos. De hecho, las funciones pueden tener un tipo de dato. De hecho, esta es una función que es eh, de tipo, bueno, aquí no está, pero hay funciones que pueden ser de tipo void o pueden ser funciones que pueden ser de tipo int y tienen que retornar int y todo lo tienen que validar. Ok, entonces sí, eh, se va a ir actualizando todos los datos ahí. Para esto hay algo importante que tienen que tener, que son los ámbitos. En este caso, es la tabla de símbolos lo pueden ver también como ámbitos. No sé si el auxiliar les va a decir que son ámbitos, pero es lo mismo, es casi que lo mismo. O sea, se va a nombrar como ámbitos, se puede nombrar como tabla de símbolos, se puede nombrar como scopes, tiene diferentes nombres, pero al fin y al cabo es lo mismo. Nosotros tenemos nuestra tabla de símbolos, por ejemplo, y es un caso bien sencillo. Si nosotros ponemos una variable aquí, var a igual a 4, por ejemplo, esta variable va a tener un scope o un ámbito global. ¿Por qué? Porque var va a poder utilizarse en todas partes.
Entonces, si nosotros estamos dentro de la clase, podemos llamar a var A y nos va a mostrar var A. Si nosotros estamos dentro de una función y ponemos var A, igual va a funcionar. Es más, si nosotros ponemos acá la var A y la llamamos desde fuera, va a llamarla y va a funcionar completamente. ¿Por qué? Porque var tiene un scope o un ámbito global completamente. Entonces, por eso se dejó de utilizar la variable var, porque muchas veces uno ponía información confidencial o información importante dentro de vars y la manejaba todo el proyecto desde aquí. Entonces venía alguien y entraba y decía, var, quiero ver esta variable y la podía ver, podía modificarla desde afuera. Entonces, y aparte, pues es muy, muy inseguro. Entonces existen otras que es la const. En este caso en JavaScript pues, está const a igual a 3. Esta variable tiene un scope o un ámbito local. Quiere decir que si yo vengo aquí y pongo console log a, no me va a mostrar nada, me va a decir que no existe. ¿Por qué? Porque este es el ámbito que tiene esta variable. Igualmente con let. Let también tiene ese tipo de, ¿cómo se llama? Si nosotros la pusiéramos aquí afuera, aquí, const a, y le ponemos un valor, si nosotros entramos acá a alguno de estos scopes, sí vamos a poder acceder porque está en una jerarquía mayor. Y de hecho, esto es lo que hace la tabla de símbolos. Si se dan cuenta, aquí tenemos una tabla actual y una tabla anterior. Si nosotros quisiéramos buscar datos, lo que vamos a hacer es obtener el anterior. Por eso les digo, no podemos acceder al área siguiente, sino que al área anterior. Simplemente, por eso. Entonces, si nosotros estamos acá, vamos a acceder, digamos, aquí tenemos una variable y accedemos a esta, lo que va a hacer es salir de este ámbito, va a entrar al ámbito anterior. Si hay un if, va a entrar a ese ámbito y va a ir de ámbito en ámbito para atrás, no para adelante. Porque si fuera para adelante, fuera lo mismo que hacer la barba. O sea, no va a funcionar. Entonces, aquí lo único que tenemos es que vamos a buscar la tabla anterior. ¿Ok? Es una tabla de símbolos que va a tener el anterior. Así. Y por último vamos a tener nuestro árbol, que es el más importante. El árbol lo que va a hacer es que va a tener eh, toda la información que nosotros queremos. Aquí pues todavía no hemos puesto estos dos, la instrucción y los errores, que son, pues los errores son básicamente errores, ¿va? O sea, lo único que vamos a hacer es una clase error eh, y la vamos a poner aquí en nuestra, en nuestra variable, ¿va? Tenemos aquí nuestros errores y lo único que es una clase normal, como toda la vida, como Java. O sea, vamos a tener nuestro constructor de errores y así. De esto no hay ningún problema. Entonces, voy a explicar así rapidito. Este constructor va a tener instrucciones. Como es un árbol, va a tener una raíz y esta raíz va a tener un arreglo de instrucciones, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí en el analizador. Esto, es esto. Va a ser como esto. Entonces, todas las instrucciones que se vayan guardando, las va a ir guardando aquí en el ámbito global. Y las va a ir guardando en tablas de símbolos y todo. Va a tener una tabla de símbolos global y esta tabla de símbolos global va a ser la que va a contener las tablas de símbolos siguientes. ¿Ok? Y ahora vamos con lo más importante, nuestra clase abstracta. ¿Qué es lo que diferencia el método intérprete? Ok. eh, Vamos a nuestra clase abstracta y esta va a ser un poquito diferente. Eh, Va a importar, bueno, vamos a importar nuestro árbol, nuestra tabla de símbolos y un tipo de dato que pues lo va a tener. Y vamos a poner nuestro constructor. Este constructor va a ser global para todas las que vayan a derivar de esta misma. Esta va a ser una clase abstracta padre. Y a esta clase van a llegar todas las clases hijas, digamos, van a heredar. ¿Por qué? Porque vamos a tener este método de aquí, que ustedes saben que un método o una interfaz, una clase abstracta o una interfaz, solo se pone el método
y ya, no se va a poner aquí como por ejemplo el constructor, va de que se pone y ya se hace algo adentro, no, solo va a tener el constructor. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un concepto de herencia y polimorfismo. Por eso es que este método va a ser de tipo any. Puede retornar cualquier tipo de cosa o incluso no puede retornar nada. Y va a ser de tipo abstracto. Esto quiere decir que todas las clases que se extiendan de parte de instrucción van a tener que tener sí o sí el método interpretar. Y con esto, si guardamos esto y guardamos aquí nuestro árbol, ya tenemos lo importante y lo esencial de nuestra estructura, de nuestro método intérprete. Entonces, ahora nos pedían que imprimiéramos estas cosas de aquí. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a tener expresiones y vamos a tener instrucciones. Las instrucciones son las instrucciones cíclicas, condicionales. Vamos a tener, eh, vamos a tener diferentes instrucciones como van a ser los if, los else, while, do while, for, métodos, declaraciones, arreglos, structs. Como les digo, todo eso puede existir como una instrucción. Y expresiones, van a haber expresiones nativas, van a haber expresiones aritméticas, van a haber expresiones lógicas y expresiones relacionales. Entonces, la única que vamos a ver el día de hoy, no sé si va a haber tiempo de otra, pero vamos a poner las expresiones nativas. Ok, vamos a poner esto. Eh, ¿Aquí qué estamos haciendo? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo así. Si se dan cuenta, borré el método de interpretar y rápido me tiró el error. ¿Por qué? Porque aquí mismo me dice, la clase nativo no abstracta no implementa el miembro abstracto heredado e interpretar de la clase instrucción, porque aquí estoy extendiendo de instrucción. Aquí estoy mandando a llamar y decir, bueno, nativo va a heredar de instrucción. Entonces, como va a heredar, va a tener eh, este método de interpretar. De hecho, lo vamos a hacer a mano para que vean qué es lo que me retorna. Si vean, me lo llena automáticamente. Me dice que va a tener un árbol, porque aquí en el constructor, bueno, en el método, lo que vamos a tener es un árbol y vamos a tener una tabla de símbolos. Cada ámbito va a tener su tabla de símbolos. Entonces, en este caso, este método de interpretar, al menos este del imprimir, es el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque este solo va a retornar el valor que tenga. Y ustedes dicen, ¿de dónde saca ese valor? Del constructor. ¿Va? ¿Y de dónde sacó el valor por ese constructor? Recuerden lo que dijimos, tiene que haber un contexto y tiene que haber un algo que haga que este método sea recursivo y eh, que sea polimórfico, que sea recursivo y que sea heredado. ¿Va? Y tiene que haber un factor externo que no tenga nada que ver con esto para que nosotros podamos entrar a este método. ¿Y cuál es ese método? ¿Y cuál es ese contexto? ¿Cuál es esto? Pues es esto de acá, JSON. JSON nos va a ayudar como ese método externo. Entonces, aquí tenemos nuestro imprimir. Y de hecho aquí en los inválidos lo único que vamos a hacer es poner los errores. Esto ya es de cada quien, pero esto yo lo voy a poner nada más para que al final vean de todo el ejemplo. Entonces aquí vamos a poner esto acá. Y vamos a importar el... Como les digo, aquí lo que tienen que hacer es importar esto, porque acuérdense que esto es JavaScript. Entonces esto sí o sí va a requerir. ¿Cómo se llama? Aquí lo único que estoy haciendo es que va a llamar a index controllers, que index controllers nada más es esto de aquí. La función a donde vamos a llamar. Y aquí en index controllers tengo una variable global que va a ser una lista de errores. Aquí, esta lista de errores. Vamos a importarla. Ok, perfecto. Tenemos nuestra lista de errores. Ok, entonces, tenemos nuestra expresión nativa que va a tener el método interpretar y nuestro analizador va a tener esto. Ok, entonces, tenemos nuestro método imprimir y todo esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos nuestro método nativo. Ok, es esto. Entonces, este método nativo
lo vamos a tener aquí como una expresión. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada tenemos que importar, como les digo aquí, el dato como un método nativo. Es una constante. Vamos a importar la constante como una constante nativa, que va a requerir de expresiones y de nativo, que es esto de aquí. Vamos a ponerle nativo, porque aquí está como nativo. Perfecto. Va. Lo ponemos aquí. Y ya teniendo este nativo aquí, vamos a decir que esta expresión, ya usando JavaScript normal, vamos a decir que esta expresión de acá va a retornar, como les digo, esta expresión va a retornar un nuevo nativo. Como aquí lo tengo como un export default, pues lo pongo como default. Si lo tuviera como export class, solo tendríamos que exponer o exportar como nativo, pero como lo tengo como default, entonces vamos a poner nativo default y lo que va a tener dentro de esto es el constructor, este de acá. Vamos a copiarlo para que vean. Va a tener esto, aquí. ¿Ok? Va a tener un tipo de dato, va a tener un valor, va a tener una línea y va a tener una columna. Esto es lo que vamos a exportar. Y básicamente este es el factor externo o el cliente que nosotros vamos a mandar a llamar para que nuestro método interpreter sea funcional. Entonces, obviamente no lo vamos a dejar aquí. ¿Qué tipo de dato va a tener? Como sabemos qué tipo de dato va a tener, ya lo tenemos aquí, los tipos de datos identificados que vamos a usar, que es entero y cadena. Vamos a decir que este va a ser un nuevo tipo de tipo entero. Aquí, vamos a copiar aquí. Esto lo único que dice es que va a ser un nuevo tipo. Creo que tipo también lo tengo importado. No, no lo tengo importado. Lo vamos a importar. Ok, aquí pues vamos a requerir esta clase de tipo. Entonces, va a decir que va a tener un nuevo tipo y ese tipo de dato va a ser entero. El valor, ¿cuál es el valor? Pues el valor que esté en el entero, es el valor este. Imagínense que este fuera un 3 o que este fuera un 5 o algo así. Entonces esto tómenlo como una variable. ¿Y cómo tomamos las variables aquí? Como numeral 1. Y ahora para encontrar la fila y columna en donde se encuentra esta cosa, tenemos que poner lo siguiente. Y esto ya es eh, un lenguaje de JSON, unas palabras reservadas de JSON. Entonces nos dice que en donde esté el primer token que se encuentre, va a poner la primera línea y la primera columna. Y ya, esto sería todo. Entonces aquí cerramos esto. Ya. Entonces nosotros ya podemos retornar un dato nativo. Igualmente con la cadena. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a retornar un dato. Va a ser de tipo cadena. Aquí como se dan cuenta, el tipo de dato es diferente, porque obviamente una cadena es diferente, ¿verdad? Y aquí ya estaríamos dándole una forma a esto, ¿ok? Esto del más o menos lo vamos a dejar aquí para mientras. Y ahora vamos con lo importante, la instrucción imprimir. Que esta sería, vamos a ver, vamos a poner así. Entonces, esta expresión va a ser lo siguiente. Perdón que lo estoy copiando y no lo estoy haciendo a manita, pero es que si no, es un ejemplo así es súper larguísimo para hacerlo a mano. Va. Este método también tiene un método de interpretar. Borrémoslo. Nos va a tirar error. ¿Por qué? Porque pues obviamente no está heredando. Pero si se dan cuenta de algo interesante, el método de interpretar está diferente aquí. Y ahora hay algo más interesante todavía. Este valor está mandando la expresión que tenemos aquí en el constructor. Bueno, vamos a empezar desde arriba. El constructor va a tener una expresión que va a ser de tipo instrucción
¿Por qué? Porque la expresión como la tenemos aquí es una expresión ambigua. Al momento de que es ambigua, esta expresión puede tener dentro más expresiones y esta expresión puede tener más expresiones y esta expresión puede tener incluso más expresiones dentro. Entonces, hasta que llega un punto en el que va a ser un entero, una cadena. Entonces, esta expresión tiene que ser analizada y es ahí donde entra la recursividad que existe. Entonces, este valor, esta expresión, vamos a tener línea y columna. Va a ser un super porque siempre va a heredar de la clase abstracta, entonces el super siempre lo va a mandar a la clase abstracta y pues la expresión va a ser igual a la expresión, va aquí. Pero lo más importante de esto es esto, que va a tener el árbol y la tabla como parámetros normales, pero el valor va a ser una expresión que también se va a interpretar. Y es aquí donde se confunde uno y dice, ¿qué está pasando? ¿Va? O sea, ¿se va a llamar a sí mismo? Sí. Imagínense que aquí adentro tuviera una expresión que fuera un if, que esta expresión fuera un if, y que dentro de esa expresión hubiera otro if. Entonces vamos a llamar la expresión if, la vamos a interpretar, y dentro de esa expresión if vamos a volver a interpretar en la instrucción if. Obviamente no lo vamos a hacer aquí, pero imagínense que se puede hacer un imprimir dentro de un imprimir. Entonces vamos a ir a la instrucción imprimir, y adentro de la expresión hay un imprimir. Entonces vienen y entran a la expresión imprimir. Y después entran otra vez a la expresión imprimir. Básicamente es eso. Ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que este valor va a tener como resultado la expresión interpretar. Entonces, lo que existe aquí como valor, lo va a guardar en esta variable. Y si el valor es una instancia de error, pues va a retornar el valor y lo va a mandar como un error. De lo contrario, solo va a actualizar en la consola. Es lo único que va a hacer es guardar el texto. Como va a hacer un imprimir, va a ir guardando el texto. Entonces, ahí está. Esto sería el método de imprimir. Ya con esto estamos a nada de poder probarlo. Falta algo importante. ¿Cómo vamos a mandar este constructor? Pues obviamente en el analizador. Vamos a tener nuestra instrucción, nuestro imprimir, y si nos damos cuenta, aquí teníamos nuestra instrucción imprimir, y esta vamos a hacerla igual que con esto, con un nativo, pero obviamente esta no es una instrucción nativa, porque el nativo lo estamos exportando de las expresiones nativo. Si lo queremos exportar de las de las instrucciones del imprimir, pues lo vamos a poner como, bueno, lo vamos a importar, va, aquí. Entonces vamos a ir a instrucciones y a la clase imprimir. Y ya tenemos nuestra constante de impresión. Entonces aquí vamos a tener esto y vamos a igualarlo a new impresión punto default, porque también lo tengo de esa manera. Y dentro de esto vamos a tener lo siguiente. ¿Qué vamos a imprimir? Se dan cuenta que aquí adentro está la palabra imprimir, eso no nos interesa, solo es para validar que el texto esté bien. Tenemos nuestro paréntesis que abre, pues tampoco lo necesitamos, lo que necesitamos es la expresión, ok, esto es lo que necesitamos imprimir. Si se dan cuenta, el constructor de imprimir tiene una expresión, tiene la línea y la columna, pero el primer dato es una expresión, ok, el primer dato tiene que ser la expresión, entonces va a venir y vamos a contar 1, 2, 3. Es la posición 3. Se empieza a contar desde el primer dato aquí, sea terminal o sea no terminal, siempre se cuenta desde el primer dato. Entonces tenemos aquí el 3 y pues lo de línea y columna, pues obviamente es esto mismo. Va a tomar la línea y la columna de donde esté posicionada ese texto. Bueno, teniendo esto, ya lo podemos guardar y bueno, ya está guardado. Entonces, aquí el error, vamos a ponerlo también como una lista de tokens. Sí. Sí. Listo. Y este es nuestro contexto. Esto lo podríamos tomar como el contexto que nosotros tenemos. Bueno, no, este va a ser el cliente que nosotros vamos a tener. Es aquel motivo externo que va a hacer que esto funcione completamente. Si yo viniera y dejar esto así,
realmente no va a hacer nada, porque no está haciendo absolutamente nada. Entonces, vamos a tener esto de acá y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestro controlador o a nuestra función controladora, que es esta de acá, en donde nosotros mandamos nuestras variables. Ustedes pueden tener un método por aparte, ustedes pueden hacerlo todo por aparte, pues no hay problema, pero normalmente lo voy a tener aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener nuestra lista de errores y el parser, que el parser va a ser eh, el analizador que nosotros tenemos aquí, este analizador. Bueno, este analizador no va a ser el analizador que nosotros tengamos dentro del JS. Esto también hay que darnos cuenta en dónde vamos a llamar el analizador. Pero como está en el mismo lugar donde tenemos el analizador.json, pues lo vamos a dejar ahí, pero lo vamos a mandar al mismo lado. Y para eso era el comando que les enseñé hasta el principio, que va a tomar el JSON, lo va a convertir a JS y vamos a copiar el analizador en donde está, que es en la carpeta root o en la carpeta base. La vamos a mandar a la carpeta build, controllers y analizador, que es la carpeta a la que estoy llamando de aquí, analizador. Y dentro va a estar nuestro archivo analizador. Ok, va. Luego de esto, pues vamos a tener la petición. Esto pues ya lo hago yo a esta manera porque es la petición que yo estoy tomando. En mi frontend yo lo tengo como una petición. Es esta constante petición que la tengo aquí como petición. Esta. ¿Qué es lo que va a obtener de la... básicamente lo que va a obtener de mi diálogo de texto. Ok, bueno, teniendo esto, eh, vamos a hacer un try catch. ¿Por qué? Porque puede que exista un error y no queremos que nuestra aplicación se vaya a la chingada. O que pues, todo se rompa. Entonces, eh, vamos a hacer un catch que envíe un JSON, pues al menos con la consola vacía. Y ya, nada más. Bueno, dentro de este try viene lo más importante y lo interesante de todo. Y es que vamos a tener un AST, que es este acá. Este AST va a ser nuestro árbol. Vamos a importarla. Va a ser nuestro árbol principal o nuestra root, nuestro root. Y lo que va a tener dentro va a ser la instrucción base. Va a ser el parse.parse. El punto parse es una función que tiene JSON por defecto. Y el texto que vamos a mandar es el texto que tenemos acá, de la petición, que es este acá. Ok. Luego de tener esto, vamos a tener una tabla de símbolos. Vamos a crear nuestra tabla de símbolos. Si se dan cuenta aquí, la tabla de símbolos la tengo como una tabla var. ¿Por qué? Porque la uso varias veces, pero la podríamos poner como una constante, no importa. Lo que importa es que aquí tenemos nuestra tabla de símbolos. Y esta tabla de símbolos va a estar guardada dentro del árbol root o del árbol principal. ¿Por qué? Porque va a tener una tabla global que va a contener todas las tablas de símbolos, porque no solo va a haber una, va a haber varias, va a haber muchas. De hecho, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí pueden haber más. Por ejemplo, si yo pongo una variable aquí afuera, va a haber una tabla de símbolo. Aquí adentro se puede crear otra tabla de símbolo. Dentro de esta función hay otra tabla de símbolo. Entonces, toda esta va a ir a una tabla de símbolos global, que imaginémonos que está hasta arriba, como una jerarquía. Bueno, teniendo esto, ya teniendo todas las instrucciones parseadas, porque aquí lo que obtenemos con el analizador es solo un arreglo de instrucciones. Aquí nada más lo único que hacemos es obtener el arreglo de instrucciones, no hacemos nada más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por cada instrucción que exista dentro de esto, va a pasar lo siguiente. Por cada instrucción que esté dentro de la ST, esto, pues si es instancia de errores, pues que lo vaya guardando como un error. Básicamente, si es un error, pues que lo guarde como un error, que lo vaya guardando en la lista de errores. Va, esto
Pongámoslo por aparte, no importa mucho. Lo que importa es esto, que el resultado aquí lo va a interpretar. ¿Y qué pasa? Si yo me voy a interpretar, va a ir a esta clase y va a detectar de dónde es este interpretar. Se va a ir a, por ejemplo, que esta fue una expresión, un if, va a ir a interpretar el if y esta a su vez tiene una interpretar y va a interpretar eso de ahí, que sería otro if o un while o algo por el estilo, o un método o una función. Va a entrar a ese interpretar y va a volver a interpretar el resultado y va a entrar a otro interpretar y va a entrar a otro interpretar. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es eh, una recursividad. Entonces, ahora es por eso que se le dice que va a haber una herencia. ¿Por qué? Porque va a heredar todos de la clase instrucción, todos los que van a heredar de la clase instrucción aquí. Por ejemplo, en imprimir va a extender o va a heredar de la clase instrucción. Va a haber polimorfismo porque esta función la vamos a modificar. Por ejemplo, aquí la tenemos como que va a hacer estas acciones. En las nativas, esta función va a hacer estas acciones. Si tuviéramos un if, va a hacer otras acciones. Si tuviéramos un while, va a hacer otras acciones y así. Entonces, por eso es que se dice que es compleja, porque van a tener esos tres conceptos. Y pues, o sea, es muy de concepto esto. Tal vez no me entiendan ahorita la primera, pero pues poco a poco, mientras ustedes practican, se les va quedando. Ya cuando tengan esto, ya van a empezar a entender bien, y van a ser bien pros en esto. Créanme que se los digo. Y pues aquí va otra de errores, ¿no? Pero pues ya, esto no importa. Y al final de todo, vamos a retornar el AST.getConsola. Este método de getConsola lo único que hace es retornar la consola. La consola lo que tiene es que va a ir guardando los datos aquí. Eh, es un string que va a ir guardando lo que nos vaya saliendo. Y es lo único que vamos a enviar como parámetro a nuestro front. Como les digo, ustedes pueden mostrarlo de una vez directamente o lo pueden guardar en local storage o lo pueden tirar directamente al front o pueden hacer, no sé, lo que sea. Pero esto de aquí ya es cosa mía, es independiente. Lo que importa pues es esto de aquí. Entonces, ya está, eso sería. Eso sería y pues obviamente ustedes no están viendo nada, pero eh, ya esto supuestamente ya funciona. ¿Va? Entonces, vamos a eso. Vamos a probar, que es lo más importante. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. No. No. Es npm under este. El frontend, pues lo tengo así porque lo reciclé en un proyecto anterior de Compi. Pero, pero pues como les digo, esto es lo de menos, ¿va? Es completamente lo de menos. Eh, pero sí, o sea, en teoría esto ya funciona. Y vamos a ver en el frontend, lo que tengo es que va a llamar a localhost 5000 con el endpoint interpretar. El endpoint interpretar lo tengo aquí en nuestra ruta, aquí como interpretar, y va a mandar a llamar la función interpretar del index controller, que es esto de aquí, que es esta función de acá. Entonces, al momento que yo le mande un dato a esto, va a realizar todo este proceso y lo único que me va a retornar es la respuesta. Si está bien, me va a retornar lo que yo le pido. Si está mal, no me va a retornar nada. Entonces, sigue corriendo. So daily, please run. No. Pues no me importa esto. Pero no se cura. Si no, vamos a ver. Ok, ya. Creo que ahora sí va a querer. Oh, no.
Browser list. No sé por qué no me está jalando esto. ¿Será que sí tengo el... Sí, sí. Bueno, vamos a probar otro. Vamos a ver. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? El puerto 5000, sí, el puerto 5000 es, pero para mi servidor, aquí. Como yo estoy manejando el puerto 5000 para el servidor y el puerto 3000, que es el que React usa normalmente para el frontend o para las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí si le pongo local 5000, me va a tirar el servidor aquí, cargado, con el texto. Este es el servidor, este es el que importa. Ok, perfecto. Ahí está. Este sí funciona, no sé por qué el otro no. El 3000 es para el front. Sí, ese es el que tiene, por defecto, eh, es el que por defecto manda React. Normalmente uno le puede poner cualquier puerto. Eh, de hecho, Angular creo que usa el 4200 y todo. Entonces, son diferentes puertos, ¿no? Hay algunos que hasta le ponen el 92 y todo. Pero bueno, el punto aquí es que tenemos nuestro inicio, pues ahí están mis datos y todo. Y lo que importa es el analizador. Si se dan cuenta, aquí tengo estos datos que estos están aquí. Ok, vamos a ver. Imprimamos algo. Imprimir. eh, Hola mundo. Ok. Al yo mandar esto, automáticamente mi servidor, que es este acá, va a obtener la señal. Bueno, la señal va a obtener la petición. Y va a mostrar, bueno, tal vez tengo algunas cosas en consola, no sé, pero eh, va a mostrar que la petición fue hecha. ¿Eso qué quiere decir? Que todo esto de aquí, pues fue hecho, ¿va? Y si me sale algún error, pues me va a salir que es un error, ¿va? No hay problema. Pero pues aquí está, va. Imprimir hola mundo, le doy acá y me tiro un error. Acá, seguro, cabal. Y me dice que no puede encontrar el analizador. Ah, exacto, sí. Hay un pequeño detalle. Se me olvidó crear el JSON. Eh, bueno, aquí tenemos nuestro JSON, ¿va? Y como les había dicho al principio, el JSON tiene este script. Ustedes pueden ponerle el que quieran, ¿va? Pero pues obviamente si es JSON, vamos a ponerle JSON. De hecho, ustedes incluso pueden crear pueden poner este comando directamente, ¿verdad? Y se les va a crear el JSON. De hecho, lo vamos a hacer para que vean. Eh, lo vamos a poner. Ah, es que lo que pasa es que por el path no lo deja. Pero bueno, eh, me dice que no, que hay un error. Entonces, lo que vamos a hacer es npm un JSON. Y si me tira error, es que hay algún error en alguna parte. Ah, otra vez no estoy en el backend, con razón. Vamos a hacer un npm run JSON. Y si se dan cuenta, me dice aquí va, que JSON fue creado. Si bajamos acá, se dan cuenta que aquí está el analizador. Y ya este es el parser. Vean. O sea, todas estas líneas de código que pues, nunca las escribí yo, estas me las hizo el analizador automáticamente. Y pues ustedes no tienen que tocar nada aquí realmente, ¿va? Pero si se dan cuenta aquí abajo están todos los estados. Cuando esté en estado 1 va a ir a esto, cuando sea el case tal, va a ir a eso. Va a ser como el método del árbol, básicamente. Como el método del árbol va a ir ahí, va a ir allá y todo. Pero obviamente esto ya lo hace automáticamente. Todo. Y bueno, si se dan cuenta que están los símbolos y todo esto, pero pues es código de JavaScript. Si se dan cuenta, me lo pone en la carpeta de TypeScript. Yo no la quería ahí. Yo dije que la quería en build, ¿va? Porque lo que estamos usando es JavaScript. Por eso es que usamos TypeScript y por eso es que compilamos nosotros con este watch para que me haga la construcción. Si se dan cuenta, aquí me lo va construyendo. Entonces, cada vez que yo le dé guardar, me va a construir este TypeScript. Cada vez que yo tenga algún archivo TypeScript,
eh, lo va a mandar y lo va a construir como JavaScript. Por eso es que me salen aquí cosas bien raras, ¿no? Por ejemplo, aquí si nos vamos aquí al index controller, pues sale esto que pues es entendible, ¿verdad? Pero tiene algunos símbolos así como por ejemplo esto, que yo no lo puse de esta manera, sino que lo hace automáticamente. Igualmente con los símbolos y los árboles y todo esto, vean, árbol propta y todo eso. Y pues lo que hace es un compilador, básicamente es un compilador TypeScript. Entonces va, pero vamos a darnos cuenta de algo interesante. Y es que si nos vamos al analizador, aquí está el analizador. Otra vez. ¿Por qué? Porque lo que hice fue copiarlo con este comando de copy. Les invito a que utilicen copy, ¿eh? Esto, porque esto les va a facilitar bastante la vida. Si se dan cuenta, aquí solo hice un npm run JSON y ya, todo el archivo ya me lo jaló. Entonces incluso puedo borrar este acá y no va a haber ningún problema. Ok, bueno, ya que tenemos el archivo JSON, vamos a darle aquí, analizar, y me dice que ya está analizado. Si bajamos a la consola, se dan cuenta, hola mundo. Me muestra el hola mundo, que es lo que yo mandé a imprimir. Y aquí en el servidor me dice que ya está interpretado. Ahí está el post, me dice que lo interpretó. Entonces, básicamente así es como se utiliza el método intérprete. Y es lo que yo les decía, si yo vengo y pongo aquí, eh, pongo símbolos bien raros y pongo eh, cosas de este estilo, y le doy a analizar, me las va a imprimir. Aquí, vean. ¿Por qué? Porque me va a tomar todo esto como un dato. O sea, no tengo que ya estar preocupándome yo de nada de esto. Y puedo imprimir números enteros. Aquí, si yo pongo 4, me voy a imprimir 4. Acá. O me sale un define. No sé por qué, vamos a ver, tal vez algún momento algo hice mal. En el analizador, entero. Vamos a ver, tal vez algo aquí de esto. Si tienen preguntas, pueden preguntarme. No, no hay problema. Aquí está. Sí, pero, watch from. Watch. No debería haber problema porque estoy mandando el entero. Interesante. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, ahí está. El punto es que se imprime esto, ¿verdad? De hecho, incluso les voy a mostrar el ejemplo que yo tengo aquí que yo tengo ya definido. ¿Va? Que este igual lo hice y es exactamente lo mismo, solo que este sí tiene vamos a cancelar el puerto del otro. Me dice que está el puerto 5000 ocupado y es porque lo estoy ocupando de verdad. Ok. Lo vamos a correr. Y les quiero mostrar este ejemplo. ¿Por qué? Porque este ya tiene sumas y restas. Bueno, solo tiene las sumas. Pero, ok, ahí está. Ahora este sí me falla. Ahí está. Algo me debe haber fallado en algún momento, pero imagínense aquí tengo un 4 y me lo imprime. Me pone como un 4. De hecho, aquí sí tengo yo los enteros y decimales. Entonces aquí sí puedo imprimir decimales. Si yo pongo 4.9 y lo voy a analizar, me va a salir 4.9 porque los tipos de datos. Imagínense que yo quiero hacer una suma, 4.9 más 4, no sé si esto lo tengo validado. Sí, aquí me sale la suma ya hecha, miren, 8.9. Ahora lo interesante, si nos vamos a la tabla de errores, pues no hay errores, ¿verdad?
Pero si nos vamos, por ejemplo, y hago esto, un error aquí, pero aquí vengo y pongo imprimir, eh, eh, hola, y aquí pongo un símbolo raro como un numeral, por ejemplo, que un numeral no está detectado aquí como una parte de la sintaxis y pongo imprimir, adiós, y lo voy a analizar, no me va a tronar, no me va a mostrar nada, pero porque no, porque existen errores. Y por eso nos vamos aquí a tal errores y me dice aquí hay errores. Hay un error sintáctico, se espera un token. ¿Qué es este error sintáctico de acá? Se esperaba el paréntesis. Y el error léxico es este, numeral. Que este error es este numeral que está aquí. Bueno, borremos esto, acá, le damos otra vez a analizar y ya me muestra que el 8.9. La verdad no sé por qué no me muestran los otros datos, pero eh, tendría que mostrarlos. De plano en algún momento estoy limpiando la consola antes de mostrarla. Pero bueno, lo importante aquí es que ustedes entiendan bastante el concepto de cómo se utiliza el método interpreter. Y pues este ejemplo, si quieren, lo subo a GitHub para que ustedes lo vean. Y lo analicen más despacio porque sé que lo hice un poco corriendo, pero, pero todo bien va. Entonces, vamos a ver si hay algo más de la presentación. Creo que sí, solo es como que los datos, ¿va? Entonces, pues gracias por la atención. Eh, espero que sí hayan entendido, ¿va? Si me haya explicado bien y si no, pues igual es el momento para que me empiecen a preguntar. Y ahí están mis contactos, está mi LinkedIn, mi GitHub, mi correo, si me quieren escribir. Y si les gustó, denle like y suscríbanse para más contenido. Eh, pues voy a quedarme, no sé si Laux tiene algo que decir, si hay preguntas, si hay algo. Gracias. Ah, gracias, gracias. Gracias a ustedes también. Aquí hay una pregunta, dice, la consola la manejas como la variable global, ¿verdad? Así se podría implementar singleton en esa. ¿Qué variable global te referís? Fíjate que más que todo a la hora de, como imagino que en las instrucciones, por ejemplo, de imprimir, vas seteando valores de string a la consola, ¿verdad? Ajá. Entonces, si manejas la consola como variable global, podrías implementar el patrón de diseño singleton ahí. Podrías, sí, sí podrías, pero realmente pues es que básicamente aquí lo haces todo desde la misma clase, entonces como que no se van a repetir eh, las actualizaciones a consola, porque todo esto lo va a hacer en el mismo. Y de hecho, incluso creo que no se podría implementar el patrón singleton porque hay algunos puntos, yo recuerdo cuando se hacía un return o algo así, en donde sí se tenía que actualizar la consola de forma como que de otra forma, no sé si me entendés, es como que se actualizaba, por ejemplo, sí, yo creo que eran los return, que se actualizaba la consola de una forma en la que me mostrara los datos automáticamente, ¿va? Y me los fuera mostrando de una forma dinámica, creo, o algo así. Creo que era una especificación. Entonces, no lo vería tan viable como usar un patrón singleton. Ah, ok, muchísimas gracias. Ujú. La instancia cambia. ¿Cómo así la instancia cambia? Con lo del patrón singleton. Sí, sí, ajá, cabal. El repo aquí lo tengo. Está aquí. De hecho, lo voy a subir de una vez. Bueno, Aquí, vamos a subir esto.
Otra cosa, antes de que se me empiecen a ir, hay un formulario que si me hacen favor de llenarlo. Gracias, ahorita se lo acabo de pasar ahí en el chat. Mm, Y si tienen alguna otra pregunta, pues me pueden preguntar. Yo ahorita voy a subir al repo y pues ya lo mandé aquí, igualmente lo voy a volver a mandar el link y pues el auxiliar, si lo pudiera guardar, pues si alguien se lo pide, va. Listo, gracias. Entonces vamos a abrir el repo. Mm, Creo que está ahí. Aquí lo tengo. Bueno, si no se los voy a subir más al rato, así más tranquilo. Pero es que no me lo sube aquí. No sé. Ah, mm, sí es que push. Es así. No, se lo subo en un rato. Pero pues, si tienen alguna otra duda, pues. Y si no, pues eso sería todo por mi parte, ¿va? No sé si el Aux se va a quedar. Pues sí, yo voy a esperar que todos terminen de poner su asistencia y los que ya pusieron su asistencia y llenaron el formulario, pues se pueden retirar y otra vez gracias a vos por tu tiempo y la presentación que hiciste. Es muy buena. Gracias, Gracias. gracias. Entonces eso sería todo y pues feliz noche a los que ya se tengan que retirar. Ok, feliz noche y gracias por todo a todos. Gracias, José Carlos Moreira. Gracias, Elder Pum. Igual, gracias, Luis. Feliz noche a todos. Feliz noche.